y nos dan un libro de 400, 300 páginas para leer semanales. Y yo había visto de esa manera un poco que podamos ir trabajando con lecturas pequeñas, ¿no? 50, 60 páginas. Pero estoy viendo que no hay tiempo, ¿no? Bueno, entonces iniciaremos, pues, ¿no? A ver, entonces, a ver, voy a compartir, por favor, pantalla. Están ingresando más personas. Esperamos a que ingresen. Bueno, en realidad, para esta primera unidad, la primera y la segunda unidad son un poco las más pesadas, ¿no? Porque es una introducción a lo que es la epistemología de la ciencia y por consecuencia de la investigación. Entonces, por lo general, a ver, quiero compartir, no me permite. Bueno, por lo general, algunos textos clásicos, de... Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, se ha caído mi sistema y se ha reiniciado mi equipo. Grabación que estoy realizando.
En fin, siempre es así cuando un poco el sistema colapsa. Bueno, entonces un poquito voy a compartir para entrar al sistema y todos conozcamos, digamos, el Moodle y podamos ir a los espacios, ¿no? Entonces estoy pidiendo que las tareas, los trabajos se van a cesar los domingos. No, hoy no lo he puesto la fecha porque estamos en proceso de inscripción, de matriculación y asignación de usuarios y contraseñas. Bueno, ¿se puede ver lo que estoy compartiendo? ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo, estimado? No se ve, Ya. Hola. Ya lo haré. Buenas tardes, licenciado. No sé si es solo mi casco, pero yo le escucho entrecortado. Y la verdad no sé si solo es mi conexión o la de usted. No sé si los colegas lo escuchan bien. Ya, yo estoy con una red Wi-Fi. Entonces, ¿usted está con una red Wi-Fi o está con el celular? Hola, hola. Hola, hola. Yo lo escucho bien, licenciado. Claro. Y entonces pediríamos un poquito que vayan viendo el tema de la ¿no? Está bien, doctor. Se escucha bien. Ya está aquí en pantalla. Está un poco lenta mi computadora. Ahora sí, yo creo que pueden estar viendo, ¿no? Bueno, entonces, según me dice esto, están viendo. ¿Se ve la presentación? Eso. Entonces, esto aquí un poquito acá arriba va a ser nuestro link de todo el diplomado, ¿no? Que es https://upeaposgrado.net/programa 16. Entonces ese va a ser nuestro link para todo el módulo, ¿no? Bueno, de repente nosotros estamos acostumbrados a trabajar en el Classroom, que también es un poco más sencillo, digamos, ¿no? Pero en el caso de los diplomados, maestrías y todo esto, se ha optado, y sobre todo en la universidad pública, se ha optado por Moodle, debido a que tiene para dar evaluaciones, cargar algunos elementos, generar dinámica entre docente y estudiante. Entonces, de esa manera un poquito utilizamos el Moodle. Están ingresando, estoy dejando que entren. Ahí. Bueno, entonces accedemos. Ahí dice, al extremo derecho dice, usted no se ha identificado, acceder, ¿no? Entonces accedemos. Hacemos clic en ese acceder y cuando hacemos clic va a entrar a la plataforma Moodle. En este caso está un poquito pesado porque estamos grabando la sesión. De esa manera un poco se vuelve pesado, ¿no?
Está ingresando. ¿Alguien más está ingresando? Nadie. Acá ya hemos cargado de trabajo y un poquito hemos dado calificaciones y hemos dado, ahí está, ¿no? Usuario nos pide acá. En este caso mi usuario es el que me han asignado igual que a usted también. Mi usuario, en el caso mío, es Mendoza. Ahí está. Ese es mi usuario, ¿no? Y automáticamente en el caso mío ya se pone la contraseña. Wow, qué lenta está mi computadora. Entonces, una vez que ponen su usuario, que es el nombre que les han asignado, entiendo, a sus correos o a su WhatsApp, ponen su contraseña. Ponen su contraseña y por lo general poner acá clic recordar nombre de usuario, que cuando ingresen automáticamente ya lo tengan, ¿no? Esto es muy útil cuando utilizamos un solo dispositivo, pero a veces viajamos y todo esto también tiene que estar anotado en nuestro celular para que no tengamos problemas del dispositivo, ¿no? De tal manera que podamos utilizar varios dispositivos. Accedemos y nos ha de permitir ver todo el contenido en la plataforma trabajando. En este caso es un primer módulo que está dividido en cuatro unidades, ¿no? Que vamos a trabajar 4 semanas. Datos erróneos, me dice. Voy a tener que volver a poner yo. Suprimir. Ese es mi usuario, mi contraseña. Voy a ponerlo, pero antes, para que no se aprenda mi contraseña, lo voy a dejar de compartir. Están ingresando otros compañeros más. Ahí está, admitir. Admitir y dejar de presentar para que pueda poner mi contraseña. Entonces, esa contraseña les pediría que la guarden o se la memoricen, o bien, depende de ustedes, ¿no? De tal manera que puedan usarlo no solamente en su computadora o en su celular, ¿no? Usarlo en un internet o en algún otro espacio más. De tal manera que no dependan de un solo dispositivo, porque si dependen de un solo dispositivo, cuando no están con ella, les va a generar problema, ¿no? No quiere entrar.
Estoy ingresando, perdón. Más. Aquí está. Acceder. Están ingresando otros más. Ahí está, admitimos. Sí, he dejado de compartir un poquito para poner mi contraseña. Está ingresando. Ya, entonces, wow, no me permite ingresar. Bueno, hace un rato he ingresado. Ya, entonces, un poco ingresan a la plataforma. Y a partir de eso ya un poco se puede ir trabajando el foro y la tarea. Son esas dos cosas que vamos a calificar en el módulo, ¿no? El foro es un espacio de discusión, hemos dicho, ¿no? Es decir, yo pongo una pregunta y ustedes contestan esa pregunta. No puedo poner, en este caso he puesto porque es importante conocer la epistemología, puesto que es un diplomado en educación, investigación, educación técnica y tecnológica. Entonces tenemos que nosotros conocer, digamos, la importancia de cómo se va generando el conocimiento a partir de la relación entre sujeto y objeto, ¿no? Entonces estaba tentado a poner otra lectura más, que en lo personal me agrada bastante, el libro de Gessen, pero ya con la lectura de Mario Bunge, Ciencia, su método y su filosofía, que en realidad es un libro corto, pequeñito, que se lo puede leer en se lo puede leer, ¿no? Entonces, agarrar un fin de semana, ¿no? Entonces, voy a hacer en un principio un resumen de la teoría del conocimiento ejecución para que conozcan, no tanto para que puedan hacer la tarea o la evaluación, sino conozcan de tal manera que puedan tener un fundamento, ¿no? Porque entiendo que en el módulo 2, 3 y 4 van a ir trabajando en esto, ¿no? Ahora, ¿quería decir algo? Wow, qué pesado se ha puesto mi computadora, no suele ser así. Entonces, en un primer momento, entendemos la teoría del conocimiento como la epistemología, es decir, cómo se va generando el conocimiento. Y a partir de eso, establecemos dos elementos que han de hacer relación a esta construcción del conocimiento. El primero es el sujeto y el segundo es el objeto. El primero es el sujeto y el segundo es el objeto. Entonces,
existe una relación, decimos, entre sujeto y objeto. Se está poniendo loca mi computadora. Aquí está. Entonces, a partir de la relación entre sujeto y objeto, por ejemplo, bastante en la universidad pedagógica o en algunos otros espacios han leído a Chiliza, ¿no? Chiliza nos muestra una relación de sujeto-sujeto y no tanto una relación de sujeto-objeto, porque entiende que la realidad también tiene su propia dinámica, su propia forma de vivir la situación, y no es solamente el sujeto o la persona quien establece o genera conocimiento, ¿no? Entonces, sin embargo, Gessen establece, ¿no?, que es el sujeto que determina al objeto, que es la realidad donde nosotros vamos a investigar, pero también la realidad determina al sujeto, ¿no? Entonces, cuando nosotros establecemos o decimos que la realidad determina al sujeto, estamos diciendo que el ambiente, las características donde uno está, también determinan la cual uno va a conocer, ¿no? Y a partir de esta relación entre sujeto y objeto, van generando posibilidades del conocimiento. Él lo llama posibilidades del conocimiento, y así al dogmatismo, por ejemplo, ¿no? Hay que a partir del dogmatismo van dando conocimiento. Hay un dogmatismo religioso y hay un dogmatismo teórico. Sí, no estoy compartiendo diapositivas, César, solamente es una introducción para un poquito la teoría del conocimiento y la epistemología del conocimiento, ¿no? Después voy a compartir unas diapositivas sobre el texto de Mario Bunge. Entonces, a partir de que llama el dogmatismo, existe un dogmatismo teórico y un dogmatismo religioso. Bueno, el dogmatismo religioso usted ya lo conoce y hace referencia básicamente a que todo en parte de la Biblia y parte del pensamiento religioso, ¿no?, de las deidades y de Dios, ¿no? En cambio, el dogmatismo teórico hace referencia más a las posiciones teóricas que se van construyendo a lo largo del tiempo. Y en el tiempo ha habido algunos conocimientos que se han aceptado dogmáticamente, es decir, sin analizar, sin ponerlos en tela de análisis, ¿no? A partir de esto surge el escepticismo. El escepticismo es una posición del conocimiento que nos dice que todo debemos ponerlo en duda. Entonces, a partir de esta duda, nosotros podríamos generar determinado conocimiento, es decir, dudar de todo, para que a partir de la pregunta, Descartes nos dice todo es posible ponerlo en duda menos la duda misma. Y bueno, a partir de esto, el subjetivismo y el relativismo, que es un elemento importante en el proceso de investigación. Vamos a tocar, no creo muy... Silimber, no estoy compartiendo pantalla. Estoy haciendo un resumen, un poquito una introducción, ¿no? Entonces, a partir de esto surge el subjetivismo y el relativismo. Disculpe, buenas noches. Sí. Adelante. Ah, ya. Ok.
Entonces todavía no estoy presentando, no estoy haciendo las presentaciones todavía, estoy haciendo una introducción sobre la teoría del conocimiento y la epistemología del conocimiento. Pues a partir de esto surge el subjetivismo y el relativismo. El subjetivismo que pone la posición, el interés de las personas, a partir de ello se va generando conocimiento. En cambio el relativismo dice que el conocimiento, los saberes dependen del tiempo y espacio en el que uno se encuentra. Hay conocimientos que en determinados espacios no son aceptados y en determinados tiempos, ¿no? Entonces, y bueno, el pragmatismo también es una forma de conocimiento que permite que el saber parte de la práctica, ¿no? Entonces estas son las posibilidades del conocimiento. Y Hessen nos dice, hay ciertos elementos que dan origen al conocimiento. ¿Cuáles son estos elementos? Por ejemplo, el racionalismo, que centra su posición en el método racional, inducción, deducción, análisis, en procesos lógicos racionales, ¿no? Y a partir de eso se va originando el conocimiento. Pero también el empirismo, bueno, Augusto Comte, que es el padre de la sociología, ha creado a partir del empirismo, es decir, a partir de entender y comprender la realidad palpable. El empirismo es la práctica de nuestros sentidos para la generación de los conocimientos, ¿no? Bueno, el intelectualismo ha generado una suerte de unión entre el racionalismo y el empirismo. Entonces, el intelectualismo como origen del conocimiento va generando, sí, prácticas, pero además raciocinio a partir de esas prácticas, ¿no? Bueno, el apriorismo genera que el conocimiento se puede tener a priorísticamente en el cerebro y a partir de esto poder nosotros en la práctica probarlo y generar cierta información y a partir de la información conocimiento, ¿no? Bueno, estos conceptos parten básicamente de cómo se va generando todo el conocimiento, la información que vamos a tener, ¿no? A partir de esto entramos en el objetivismo y en el subjetivismo. Ustedes van a tener en el segundo o en el tercer módulo, van a hablar de la investigación cualitativa, que es básicamente subjetiva, ¿no? Y la investigación cuantitativa, que intenta ser básicamente objetivista, ¿no? Es decir, la objetividad tiene que ver con la racionalidad de los procesos, desdeñándonos, sacándonos de nuestros intereses y nuestra posición, ¿no? En cambio, el subjetivismo más bien pone en velo el interés y la posición. Bueno, hay una pelea siempre, ha habido una discusión bastante tiempo entre el subjetivismo y el objetivismo, ¿no? Unos dicen que la subjetividad es el elemento que debería de guiar todos los procesos de investigación. Y ciertamente así es, ¿no? Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene ciertos intereses en el diplomado. Algunos tendrán un interés de conocimiento, ¿no? Dirán, yo quiero aprender al respecto de la investigación, pero algunos solamente quieren el cartón, ¿no? Dice, a ver, cuanto más rápido y más cosas haga, mejor para mí. Ese es su interés, es su posición, ¿no? Cuanto menos me esfuerce y me den, ya, ¿no? Pero en cambio otros me van a exigir un poquito más, por favor esto, ¿no? ¿Por qué no hace más énfasis en esto? Van a ir pidiendo a lo largo de este módulo, ¿no? Porque precisamente su interés es aprender. Entre la subjetividad y la objetividad se van generando también procesos mixtos, que nos permite vincular estos dos, la objetividad y la subjetividad, y se van generando algunos tipos de investigación, por ejemplo, las investigaciones sociocríticas, las investigaciones mixtas, ¿no? Pero bueno, a partir del subjetivismo y el objetivismo, Hessen nos plantea que tendríamos nosotros que dar soluciones metafísicas a
a estos procesos y van a partir básicamente del realismo, que tiene que ver con el empirismo y con la objetividad, el idealismo, que tiene que ver un poco con la subjetividad, ¿no? En el idealismo ustedes conocen a Platón, y el video que les he pasado en la plataforma está básicamente esto, ¿no? Algunos elementos que nos han de permitir a lo largo de la historia ir generando el proceso de construcción del conocimiento, ¿no? Y bueno, y terminamos un poco con esta introducción con el fenomenalismo, ¿no? Esto que Hesse nos dice se ha constituido ahora en un paradigma de investigación, ¿no? Y es el paradigma de investigación cualitativa, subjetiva, porque los fenómenos educativos están generando a partir de las personas y a partir de las características de las personas, ¿no? Recientemente, por ejemplo, estuve dando una charla en la universidad, en la Unibol, la Universidad Boliviana, allá en Caranavi, con estudiantes de ingeniería agronómica de cuarto año, ¿no? Y bueno, los métodos de investigación experimental les ha caído como anillo al dedo, y bueno, no paraban de lanzar preguntas, de lanzar interrogantes, de hacer cómo se hace una prueba de hipótesis, cómo se van generando grupos de experimentación, qué es una pre, qué es un post, qué es la cuasi experimentación. Tienen unos intereses, ¿no?, a partir de la práctica que ellos tienen en la agronomía, ¿no? Y bueno, y ahí viene un poco la construcción, ¿no? La ciencia, el conocimiento, la teoría del conocimiento, lo que busca es un poco un criterio de verdad, ¿no? O sea, ¿qué es lo verdadero? ¿Lo que yo estoy investigando es verdad o es falso?, ¿no? Y a partir de esto, Hesse dice dos criterios que debería de tener la verdad, es decir, ese conocimiento aceptado. Entonces, primero tiene que ser aceptado por un conjunto de personas. Eso es un criterio de verdad, ¿no? Y ahí puede haber también la posibilidad de falsedad, porque podemos aceptarlo todos, de acá a los 68 que estamos, más mi persona, podemos hacer determinada cosa, ¿no? Y acordamos aceptar. Entonces eso ya le da un primer criterio de verdad, es decir, de que el conocimiento se va construyendo. Pero dice Hesse que además debe haber una evidencia empírica. ¿Qué implica la evidencia empírica? Que en la realidad ese acuerdo, esa verdad que nosotros estamos tomándolo, tenga evidencia, es decir, que en la realidad se vaya dando esto. Entonces, esta es una primera introducción de la teoría del conocimiento. A partir de esta teoría del conocimiento se van generando, desde luego hay Habermas, hay Kuhn, van planteando que la construcción del conocimiento parte de la subjetividad de las personas, porque somos nosotros los que vamos construyendo. Y a partir de eso, por ejemplo, Kant hace una referencia interesante, ¿no? La crítica a la razón pura, ¿no? ¿Qué es verdadero y qué es falso? A partir del criterio de verdad, ¿no? A partir de la evidencia que nosotros. No era que estamos viendo algo desde nosotros mismos y no lo es, ¿no? Entonces, esta es una suerte de construcción grupal o personal del conocimiento. Entonces, entender estos procesos nos ha de permitir teorizar sobre la construcción de la información, del conocimiento y la investigación, por tanto, construcción de ciencia, pero además nos ha de permitir ver si lo que estamos haciendo es o no fundamentado teóricamente. Bueno, hasta ahí es una primera introducción que comparto para que puedan tener base, ¿no? Ya los que deseen pueden ir leyendo el texto de Hesse, si desean les puedo pasar, o el de Habermas también, o el de Kuhn,
Pero eso es un poquito en el ámbito de ir ampliando el conocimiento, porque el diplomado es básicamente una ampliación, consolidación de un conocimiento. ¿Sí? Bueno, ahora podemos pasar a la teoría del conocimiento planteado por Mario Bunge, la ciencia, su método y su filosofía, que es el que hemos cargado. Si hay alguna consulta, alguna pregunta o algún comentario o alguna persona que desee compartir la lectura que él ha tenido en función a otros textos o al conocimiento que ellos tengan también, el espacio que podríamos darles. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, ahora sí estoy compartiendo. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Hola. Bueno, ¿se ve? No. Voy a tener que... preguntar. Fernando, licenciado Fernando Arellano, ¿se ve la presentación? Wow. Sí, licenciado. Sí, se ve. Ah, ya, gracias. Positivo. Listo. Bueno. Sí, licenciado. Se ve. Sí, se ve. Ya. Se ve. Gracias, gracias. Se ve perfectamente. Ahora sí. Bueno. Un poco para ir haciendo el resumen del texto que hemos puesto. Se ve, Lice. Gracias, gracias. Perfectamente, Lice. Lice, puede decir que no nos escucha. Sí, sí. Lice, no nos escucha, parece usted. Sí, les Sí, escucho. licenciado, se ve. Les escucho, les escucho, les escucho. Se ve perfectamente. Listo. Bueno, entonces, un poco para ir entrando a esto, para la generación del conocimiento hay tres elementos importantes que debemos tomar en cuenta, que es el conocimiento, la ciencia y la investigación. El conocimiento, un poquito hemos dado una introducción con la teoría de Gessen, la teoría del conocimiento de Gessen, de cómo se va construyendo. Un concepto que en realidad comparto siempre y me gusta, van a disculpar que ponga el tema subjetivo, me gusta bastante, es el de Afanasio. Afanasio dice que el conocimiento es la asimilación espiritual de la realidad y no tiene nada que ver con el tema religioso. La espiritualidad tiene que ver con lo cognitivo, tiene que ver con los elementos de construcción neuropedagógicos, neuroestructurales del cerebro. Entonces, ¿cómo vamos incorporando nosotros nuestra mente
estos conocimientos. No todo es conocimiento, hay muchas cosas que son información porque no son procesadas en nuestro cerebro. En cambio, la ciencia es el conjunto de conocimientos, ¿no? Y bueno, Mario Bunge dice que es el conjunto de conocimientos articulados, racionales, sistemáticos, que de una determinada área de la realidad, ¿no? Y bueno, y ahí viene la investigación, vinculado al conocimiento, la ciencia y la investigación. No vamos a entrar hoy día a la investigación, va a ser la siguiente clase, pero vamos a ver, por ejemplo, que el conocimiento es la investigación es la construcción del conocimiento. Y a partir de la construcción del conocimiento nosotros vamos haciendo ciencia. Entonces estos tres elementos están ampliamente vinculados: el conocimiento, la ciencia y la investigación. Y bueno, cuando Mario Bunge define la ciencia, nos establece que hay ciertas características que debe cumplir la ciencia para constituirse como ciencia, es decir, vinculado a la investigación y al conocimiento, ¿no? Entonces nos dice cuáles son esas características que debe tener la ciencia. El primero es: una ciencia debe ser racional, que está constituido por conceptos, juicios y raciocinios, y no por sensaciones, sino esos juicios, esas leyes le dan un proceso racional. Además, la ciencia debe ser sistemática, ¿no? Y esta sistematicidad tiene que ver con un orden lógico entre ellas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos ciencia, lo que estamos diciendo, la ciencia tiene una sistematicidad. Y bueno, lo exacto tiene que ver con mostrar los resultados, no puntuales, ¿no? O sea, 5, 6, 7, ¿no? Sino tiene que tener exactitud en cuanto a lo claro y a lo no contrario entre sí misma. No debe existir contrariedad, ¿no? Por lo tanto, no debe ser superficial ni vago, ¿no? Además, la ciencia debe ser verificable, es decir, que lo que nosotros estamos trabajando a partir de la investigación para construir ciencia, tenemos que verificar, y por eso hacemos verificación y pruebas de hipótesis, ¿no? No creo que nos alcance, o el módulo o el diplomado no creo que alcance a ver pruebas T de Student, a ver pruebas chi cuadrado, a ver pruebas Z, o haber pruebas de correlación de Pearson, de Spearman y de otros, ¿no? Pero sí intentamos a partir de la investigación generar procesos de verificación, ¿no? Ahora, la ciencia es también falible, es decir, que puede existir error en ellos y por tanto puede ser refutado, ¿no? Y cuando nosotros encontramos que la ciencia contiene errores, nos ayuda a ir generando mucho más conocimiento, mucho más procesos de investigación, y en algunos casos es interesante encontrar esta falibilidad de la ciencia porque nos permite ir avanzando, ¿no? Es decir, que puede existir error en la ciencia, ¿no? Bueno, Mario Bunge clasifica la ciencia en dos. Desde luego, esta es una clasificación muy general. Hay clasificaciones mucho más trabajadas, pero esta ha sido la que se ha ido imponiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Hay una ciencia formal, que es una ciencia que está en el mundo de las ideas, en el mundo de la racionalidad y en el mundo de los procesos lógicos, ¿no? Por ejemplo, la matemática y la lógica, que son ciencias que nos permiten utilizar el proceso racional para generar conocimiento. Obviamente, si hay algún profesor de matemática nos podría ayudar, ¿no? O si hay algún licenciado o profesor de lógica nos puede ayudar, ¿no? Si A es B y B está relacionado con A, y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C, ¿no? Es un proceso lógico, ¿no? O las matemáticas que, bueno, han ido de un tiempo a esta parte aplicándose bastante en temas de investigación. Por ejemplo, cuando
uno trabaja en investigación, hace correlaciones lineales entre dos variables, ¿no? Es decir, quiere saber si la edad determina el rendimiento académico, o quiere saber si el género determina el rendimiento académico, o si hablar una determinada lengua puede incidir en el rendimiento académico, ¿no? Entonces la matemática nos da herramientas que nos permita hacer, ¿no? Inicialmente trabaja con axiomas, con normas, con leyes, con principios, ¿no? Esa es la ciencia formal. En cambio, la ciencia factual, que tiene que ver con ciencias naturales, física, química, biología, que trabaja básicamente con elementos empíricos, visibles, palpables, tocables, ¿no? O lo biosocial, la antropología, la demografía, la psicología, la educación, ¿no? O el tema eminentemente social, la sociología, la economía, la ciencia política, el derecho, etcétera, etcétera, ¿no? La administración, la contaduría, etcétera, etcétera. Entonces, estas dos ciencias, nos dice, no están peleadas, es decir, no es por un lado la ciencia formal y la ciencia factual, ¿no? La ciencia formal, las ciencias fácticas también llamadas, ¿no? Sino también las ciencias factuales están vinculadas, y de un tiempo a esta parte estos dos elementos se van juntando, ¿no? Por ejemplo, la economía utiliza bastantes elementos de la matemática para poder expresar la realidad, ¿no? Igual la sociología, igual la antropología. Anteriormente con Margaret Mead, con Marshall, la antropología entraba en temas de etnografía, ¿no? Pero ahora ya con las investigaciones, acción participativa, ya se van vinculando el elemento de la estadística aplicada al entendimiento de la realidad. No creo que llevemos en este diplomado estadística como herramienta de análisis, pero sí yo creo que un poco se va a ir trabajando estos elementos de la matemática para poder entender la realidad. Bueno, hay algunas ramas de la ciencia, ¿no? Formal, que tienen que ver con lo ideal, ¿no? con lo racional, con lo verificable, con la demostración, con la relación entre signos, por ejemplo, ¿no? Un signo positivo, un signo negativo. ¿Qué significa si yo, por ejemplo, digo, tengo -3 bolivianos, ¿no? ¿Cómo puede tener -3 bolivianos? Tiene deuda, ¿no? Entonces, y bueno, estos elementos nos permiten un poquito ir trabajando, ¿no? Cuando dicen hay un decrecimiento de la tasa de inscripción, por ejemplo, en los colegios o en los institutos, entonces nos está diciendo que hay una baja. Estas relaciones lógicas de signos nos permiten un poquito entender, ¿no? Y en las ciencias factuales, que tienen que ver con la ciencia empírica, tienen que ver con lo que nosotros tocamos, lo que nosotros palpamos, ¿no? Y bueno, si es objetiva, concuerda con su objeto, busca la verdad fáctica, es decir, si se da o no se da en la realidad, si se da o no se da en los hechos, en los sucesos, en los procesos, y verificar y confirmar la refutación de alguna hipótesis dada algún modelo matemático, ¿no? Bueno, hay símbolos para ser interpretados y bueno, empleamos básicamente la experimentación y la observación en las ciencias factuales. Bueno, alguno a ver si se introducen a hacer una experimentación en la educación técnica, ¿no? En el ámbito de la aplicación de algún método de enseñanza, por ejemplo, en el aprendizaje o en la enseñanza del inglés, o en la enseñanza de la contaduría, o en la enseñanza de la administración. Bueno, el eje de los números existen, ¿no? El mundo de las ideas existen la construcción del número, ¿no? Es decir, porque
en realidad el número es básicamente una construcción de los seres y de las personas, y a partir de esto nosotros vamos construyendo otros elementos, ¿no? Por eso siempre dicen, nadie vio al 3 caminar, ¿no? Si no es una construcción nuestra que nos da determinada explicación de la realidad. En el momento de poner nuestra asistencia, Sí, por favor. poner eso no me queda claro. Sí, por favor, pongan su... Eso no sabe. Paralelo a somos, porque en el grupo de WhatsApp está en el título como paralelo. Sí, paralelo a somos nosotros. Por favor, pongan nombre, apellido y número de carnet en los mensajes, por favor, les ruego. Yo lo voy a copiar de ahí. Bueno, en cambio las ciencias formales se les puede ver, ¿no?, un surtido ilimitado de contenidos, tanto fácticos como empíricos, ¿no? Lo mismo vale resaltar para la lógica formal. Bueno, ahí las ciencias fácticas siempre tienen que ver con la realidad, ¿no? Pero también están vinculados a la racionalidad del ser, de las personas, ¿no? Vamos pasando un poquito. La experiencia no garantiza que la hipótesis en cuestión sea la única verdad, ¿no?, sino que además exista otras verdades a partir de la subjetividad de otras personas, ¿no? Es decir, que cuando nosotros generamos un conocimiento y pensamos que tenemos la verdad, siempre habrá otra que puede dar una posición. De ahí que el método dialéctico plantea, ¿no?, tesis, antítesis y síntesis, afirmación, negación, y a partir de la afirmación y la negación se va construyendo nuevos conocimientos, ¿no? Y básicamente esa ha sido la lucha, ¿no? Se afirma, se niega, y a partir de la afirmación y la negación se va sacando una síntesis. De ahí el método hipotético, de ahí el método dialéctico de tesis, antítesis y síntesis. Bueno, algunas características de las ciencias, que ya íbamos hablando de las características, pero esta vez de las ciencias fácticas, que entiendo que la mayoría venimos de esas ramas de las ciencias y estamos la mayoría en ello, ¿no?, a partir de ser licenciados en diferentes ámbitos, ¿no? El conocimiento científico evidentemente es fáctico porque parte de los hechos, ¿no? Si no partimos de un hecho, de un fenómeno dado en la realidad, no podemos hacer ciencia. El conocimiento científico trasciende los hechos, es decir, no es solamente lo que vemos, sino detrás de ello hay otros elementos, ¿no? Un hecho, por ejemplo, la pobreza o la educación, que puede ser explicada a través de la ciencia. ¿Por qué la gente es pobre? Hay diferentes hipótesis que podríamos hacer, ¿no? ¿Por qué en algunos países la educación, por ejemplo, en Singapur, en Japón, en otros países, es un elemento importante, ¿no? La gente lee bastante, pero además la educación en esos países es tomado como un elemento importante, ¿no? De tal manera que hay personas que se suicidan cuando reprueban o cuando tienen menos rendimiento académico. Bueno, la ciencia es analítica porque descompone el conjunto del todo en partes. Esa es una característica de la ciencia, porque a partir de plantear un objetivo general, del objetivo general nosotros desagregamos objetivos específicos. Entonces hacemos uso de la ciencia como un elemento importante, el elemento del análisis. La investigación científica además es especializada. Algunos tienen especialidad en áreas humanas, en áreas sociales, en áreas exactas. No se centra solamente en un elemento como es la educación, ¿no? Por eso respetamos a los sociólogos con sus conocimientos, a los juristas con sus conocimientos, a los administradores, etcétera, etcétera. Entonces, la ciencia se va generando la especialización de los mismos. El conocimiento científico
y por consecuencia la ciencia es clara y precisa, ya que los resultados que intentamos nosotros sacar tienen que tener una claridad en cuanto a sus planteamientos. El conocimiento científico es comunicable porque se expresa, ya sea en un lenguaje escrito, en un lenguaje verbal, en un lenguaje técnico. Ahora se está haciendo bastante énfasis en generar, por ejemplo, papers que permitan ir en revistas indexadas, llaman, para que podamos nosotros transmitir nuestros saberes, pero de una manera técnica. El conocimiento científico es verificable en la realidad, por tanto palpable y procesable de manera empírica. Bueno, el conocimiento científico y desde luego la investigación es metódica, y eso es lo que vamos a tratar en este módulo, de ir generando un proceso metodológico para la construcción de conocimiento. Yo les pido, por ejemplo, probablemente esta primera parte sea muy teórico y hasta cansador. No, yo quiero investigación, quiero que me enseñe a hacer una hipótesis, quiero que me enseñe a hacer una pregunta, quiero que me enseñe a hacer cómo son las variables, qué tipo de variables hay, quiero que me enseñe a que pueda ver yo cómo planteo desde el enfoque cualitativo una investigación, desde el enfoque cuantitativo una investigación, o cómo yo hago desde mi paradigma, mi tipo, mi muestra, si saco una muestra probabilística. No. Para eso tenemos que conocer el método de la investigación, el método de la ciencia, el método del conocimiento. Y bueno, Bunge plantea que lo primero que tenemos que hacer es definir un problema, y a partir de definir un problema, y cuando hablamos de problema no es algo negativo, la mayoría piensa que el problema es algo negativo. No, el problema es algo que me llama la atención, algo que me interesa, algo que me despierta. Hay problemas de investigación que son muy interesantes. Por ejemplo, se ha hecho investigaciones del por qué los tigres del Asia han salido en 10 años de una pobreza. Porque para mí es un problema, y siempre me pregunto, ¿qué hace Japón y qué hace Alemania para, después de ser bombardeados y destrozados totalmente, ahora se constituyen en una potencia, unas potencias mundiales? Para mí ese es un problema, y no es negativo, no es positivo, ¿no? Y a partir de eso vamos planeando la investigación, y de ahí que tenemos que ir recolectando la información para procesarla con herramientas ya sea de categorías o de análisis estadístico, ¿no? Y bueno, esta información debe ser analizada con procesamientos estadísticos o no estadísticos, ¿no? Y bueno, presentar unos resultados. El conocimiento científico además es sistemático, es ordenado, ¿no? A partir de las ciencias van ordenando sus conocimientos en escuelas de pensamiento, en paradigmas de pensamiento, en leyes, en juicios, en categorías y hasta en prejuicios, ¿no? Entonces se va ordenando. Es un sistema de ideas conectados lógicamente entre sí. Fíjense que cuando nosotros hacemos investigación, lo primero que buscamos es un hecho. A partir de este hecho nosotros nos cuestionamos y generamos una pregunta. A partir de una pregunta nos planteamos un objetivo. A partir de un objetivo nos da lugar, entre la pregunta y el objetivo, nos da lugar a una hipótesis. Esta hipótesis, que puede ser falsa o verdadera, va siendo trabajada en la realidad. Si hay evidencia empírica de esta hipótesis, se constituye en una ley, y si no, se constituye en un hecho que se ha investigado. Cuando se constituye en ley, el conjunto de leyes hacen una teoría, el conjunto de teorías hacen un paradigma, hacen un enfoque sobre determinada área del conocimiento. Y bueno, el conocimiento científico, por lo dicho, es general porque ubica los hechos particulares en hechos generales. Es decir, una situación en particular puede darse en hechos generales, ¿no? Un boliviano allá en Argentina es trabajador, el boliviano allá en Brasil es trabajador, en España es trabajador. Generalizamos, el boliviano en general es una persona trabajadora, ¿no?
El conocimiento científico es legal, no tanto jurídicamente o normativamente hablando, sino porque busca leyes que intenta explicar la realidad. Entonces, a partir del conocimiento científico nosotros nos planteamos leyes. Las leyes de Newton, toda acción tiene una reacción, ¿no? Para toda acción hay una reacción, ciertamente. Y en lo social también, ¿no? Eso es en la física, ¿no? La ley de la gravedad, que si la rompemos tenemos ciertos problemas, ¿no? Igual hay leyes educativas, hay leyes económicas, hay leyes de administración, ¿no? Por ejemplo, una ley económica es: a mayor oferta, menores precios, ¿no? Cuanto más te dicen comprame, más baja el precio, ¿no? Allá me venden a 5, bueno, te doy a 4, ¿no? Bueno, estas son leyes económicas, hay leyes sociales también, hay leyes pedagógicas, ya sea en leyes desde el punto de vista conductista. Todo estímulo genera una respuesta, y a través de esta ley, estímulo-respuesta, se va generando también feedback y, bueno, vuelve al estímulo. O desde el punto de vista constructivista también, ¿no? Bueno, la ciencia es básicamente explicativa porque intenta explicar los hechos en términos de leyes. Eso va a implicar que nosotros la conozcamos y a partir de esto veamos las conexiones entre ellas. Y a partir de estas conexiones nosotros vayamos generando leyes que expliquen, ¿no? Por ejemplo, ahí la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esa es una ley. Está establecido en un modelo de expresión matemática. Bueno, el conocimiento científico es predictivo porque nos permite predecir lo que va a suceder en un futuro determinado, ¿no? Es decir, qué cosas podría ocurrir. Y bueno, generalmente lo que hacemos en ciencia, ya sea en ciencia cualitativa, cuantitativa, con enfoque, con paradigma, lo que intentamos es ver qué va a ocurrir en un determinado futuro. Y por eso también hacemos investigaciones sobre el COVID, el Omicron, ¿no? A ver qué características tiene, cuál es su reacción frente a determinadas medicinas, a determinadas vacunas. Se ha establecido una correlación entre los que se vacunan y entre los fallecimientos, por ejemplo, ¿no? O entre los que van utilizando las unidades de terapia intensiva, quienes ingresan más, personas que se vacunan o personas que no se vacunan, y a partir de eso va tratando de predecir, ¿no? Aquellas personas que se cuidan o que tienen más tendencia a usar medicinas de determinadas características, va a tener determinados resultados. Eso es un conocimiento científico en el ámbito de la ciencia. La ciencia es abierta porque no reconoce barreras del conocimiento, aunque acá hay un elemento ético, ¿no? Que implica que no se puede hacer investigación en ámbitos en los cuales pueda perjudicar al género humano, ¿no? Investigaciones, por ejemplo, que se han ido haciendo en ámbitos mucho más oscuros, sobre el cerebro humano, cómo reacciona en determinadas descargas eléctricas cuando una persona está viva, por ejemplo, ¿no? O sea, el hecho que no reconozca barreras al conocimiento no significa que tengamos que romper el elemento ético. Bueno, la ciencia es útil porque sirve, ¿no? Los celulares que nosotros y que algunos están conectados con el celular, obviamente que les permite a través de la ciencia ir siendo útil, ¿no? El tema de los microondas, cómo calienta cuando uno pone en microondas, ¿no? Lo que hace el microondas, por ejemplo, es hacer que los átomos, las moléculas, vayan moviéndose, y a partir de este movimiento vayan generando calor, y a partir de el calor de uno se vaya generando, y por eso es que un microondas hace eso, ¿no? Por eso calienta, ¿no? Porque no le ponemos fuego ahí, ¿no? A no ser que tenga un grill. Lo mismo con las ondas del celular, ¿no?
¿Cómo es posible que podamos irnos con ondas comunicándonos sin que haya un hilo o sin que no haya un conector? Bueno, antes yo jugaba con latitas y el hilo, un conductor del sonido, pero ahora ya no. Por eso la utilidad de la ciencia busca en el ámbito de la educación, en el ámbito de la administración, en el ámbito del turismo, en el ámbito económico, en el ámbito de toda la sociedad en general, ¿no? Bueno, ahí el funcionamiento de un submarino para investigar formas de vida en el fondo del mar o para transportar objetos ilegales, ¿no? Fíjense que ahí hay un elemento ético también. Bueno, hasta ahí podríamos compartir una primera parte. Si hay alguna consulta de repente, si hay algún comentario. Licenciado, ¿está mostrando diapositivas? He dejado de mostrar. Les voy a pasar de todas maneras diapositivas al WhatsApp, ¿les parece? Está bien, dice, están en espera, sí, algunos colegas. Sí, ya están. Estamos, les he incorporado. Bueno. Dice, disculpe, no sé si sabía que se perdió el contacto con usted por más de 10 minutos. No. Algo está pasando con mi internet, con Wi-Fi. Le habíamos realizado por el grupo de WhatsApp también y todo usted se salió. Por lo menos unos 10 minutos que estábamos en contacto con usted. Ya. De todas maneras, ¿cómo se está grabando esto? Se está grabando, entonces lo pasamos. Entonces lo que habíamos hecho, a ver, voy a ir resumiendo un poquito, es ver las características de la ciencia que nos plantea Mario Bunge en el texto que les he pasado. Estamos haciendo un resumen del texto, ¿no? Y ahí habíamos ido hablando de las características en función a la aplicación de la investigación. ¿Sí? ¿En qué parte nos perdimos? Por favor, ¿en qué parte un poquito se ha desconectado? Licenciado, la primera diapositiva nomás donde decía del fuego y después de eso ya se cortó. Ya, a ver. Excelente. Compartiendo. Bueno. Ahora pueden ver. Compartiendo. Todavía no. No, nada. Ya. Nada. Artita, ya estoy arreglando. Un minutito. A ver, compartir. Ya. Listo. Sí, tienes razón. Sí. Estoy intentando compartir, pero es la primera vez que me pasa esto. He cambiado de sistema operativo y eso me está generando. He pasado del Windows 7 al Windows 8, de 32 bits a 64 bits, y es un poquito. Ahora sí ya debe estar. Tu pantalla sigue siendo visible cuando otra persona está presente.
A ver. Ya se puede ver, licenciado. Ah, ya. Entonces voy a poner un videito, resumen de esta primera parte. A ver. Voy a subir el volumen. Wow. Listo. Está al 100%. La ciencia, su método y su filosofía, según Mario Bunge. En ciencia hay ciencia formal y ciencia fáctica. La ciencia formal trata de entes ideales, se adecua a reglas y su consistencia es racional como matemática y lógica. En cambio, la ciencia fáctica trata de entes y la química. La ciencia fáctica es porque se atiene a hechos, basada en datos empíricos que se obtienen de hechos de la realidad. Analítica, porque se va el estudio de objeto por su composición y relación interna. Especializada, porque estudia diferentes campos específicos de la realidad. Clara y precisa, ya que busca la simplicidad explicativa y la exactitud. Comunicable, expresable mediante un lenguaje informativo. Verificable, porque sus afirmaciones pueden ser sometidas a prueba por medio de experimentos. Sistemática, ya que en forma metódica hipótesis están tan acopladas que un cambio en una hipótesis puede generar cambios en teorías o grupos de teorías. Porque desarrolla pautas generales. Legal, ya que busca leyes y pautas generales como lo invariante y esencial en los fenómenos. Explicativa, que mediante principios y leyes explica los hechos o fenómenos de la realidad. Predictiva, al hacer predicciones detalladas y perfectibles del futuro. Abierta, porque es mejorable, falible, refutable y no es un dogma. Útil, por ser eficaz en la provisión de herramientas para manipular eficazmente la realidad, siendo promotora y base de la tecnología que es útil para la humanidad. En ciencia, el conocimiento es construido mediante la investigación científica, siguiendo el método consta de plantear un problema, construir una hipótesis, elaborar predicciones, la hipótesis y sacar conclusiones. En caso De todas maneras, la versión que explican que se corta. Hola, hola, se corta, ¿no? Bueno. Listo, entonces, esta es una primera parte. Esta es una primera parte que es eminentemente teórica, ¿no? Ya las siguientes hola. Licenciado Mendoza, se ha vuelto a cortar el video, no se ve nada. Sí. Solamente se ve el esquema de la participante. Bien, sí. Un poco, no sé qué está pasando con mi... Es mi computador.
Ya se lo hace claro. Bueno, de todas maneras les paso las diapositivas, paso el video también en esto al WhatsApp para que puedan ir haciendo su esquema teórico. ¿Sí? El esquema teórico. Hemos pedido en la tarea 1 que podamos hacer un mapa conceptual, ¿no? Un mapa conceptual de esta parte. Entonces, estas diapositivas les van a ayudar un poco a hacer esto, y el videito también que les estoy pasando. ¿Sí? Bueno, en esta primera parte, que es básicamente el elemento teórico, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Licenciado, se cortó, no se le escucha nada. Wow. Hola, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha? Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, licenciado. Bien. Otro dispositivo más. Entonces, esta sería una primera parte eminentemente teórica, que nos da un poco qué es la ciencia del conocimiento. Entonces, en la segunda unidad, que ya es el próximo sábado, vamos a ir trabajando ya el concepto de investigación, paradigmas de investigación, enfoques de investigación, tipos de investigación, diseños de investigación, a partir de estos elementos teóricos. Entonces, si hay alguna consulta, alguna pregunta respecto a esta primera parte. Yo, licenciado, tengo... Por favor, nos comparta los libros o material que mencionó, como el libro de Hensel y otros libros que mencionó, por favor. Ya, el de Teoría del Conocimiento de Mario Bunge está en la plataforma, pero les paso el de Hensel y el de Habermas, los que deseen leer para profundizar. Pero bueno, entiendo que como estamos tomando una parte nomás de todo lo que es la epistemología de la ciencia. Sí, está bien, licenciado, por favor. Listo, entonces, Buenas noches, una consulta. adelante. Bueno, yo tenía una pregunta. En el módulo 1 vamos a hablar sobre la epistemología. Y la pregunta es la siguiente. La pregunta concreta. La epistemología se dedica al estudio del conocimiento científico, de la investigación científica o del método científico. Por favor. Ya. Bueno, la epistemología es una disciplina de la filosofía, inicialmente, ¿no? Que se encarga de cómo se genera el conocimiento, ¿no? Es decir, cómo nosotros, como seres sentipensantes, vamos generando conocimiento. Entonces, a partir de esta disciplina filosófica, la epistemología, nosotros analizamos la relación entre sujeto y objeto. ¿Sí? Entonces, no estamos analizando el método, que es una característica de la ciencia. La ciencia analiza el método de la generación de conocimientos. En cambio, la epistemología hace énfasis en cómo se genera eso a partir de la relación sujeto-objeto, sujeto-objeto, sujeto-sujeto, ¿no? Entonces, ahí en el libro de Mario Bunge vamos a encontrar, por ejemplo, que él nos da un análisis del método, pero no la epistemología, sino la ciencia. ¿Sí?
Y ya cuando entremos en investigación, no nos vamos a dedicar a analizar el método, porque ya lo vamos a hacer acá en Mario Bunge. En investigación ya vamos a aplicar el método, ¿no? Y eso, bueno, ya va a ser la siguiente clase, la siguiente unidad, que es la siguiente semana. ¿Sí? Pero a ver, Edwina, espero haber respondido a tu pregunta. Más bien me ha generado otra duda. A ver. La epistemología genera conocimiento. ¿Cuál sería su diferencia con la nociología? También se ocupa de la teoría del conocimiento. Ya, muy bien. Interesante. Bueno, nos podemos sentar un poquito a ir intercambiando conocimientos al respecto. Entre la epistemología, que no es la que genera el conocimiento. La epistemología hace el análisis del cómo se genera el conocimiento, ¿no? Y nos plantea que la generación del conocimiento se da a partir de las relaciones, ¿no? Entonces hace un análisis. Y por eso decimos, ¿cuál es el epísteme de lo que tú estás comentando? O sea, de cómo se genera eso. No genera conocimiento. Ya después nosotros con la investigación vamos a generar. Ahora, en el ámbito de la filosofía, dentro de la epistemología, hay también ciertas ramas, ¿no? Y ahí usted menciona uno. Bueno, es interesante este tema de la epistemología. Pues, leyendo a Habermas, leyendo a Chilisa, que nos dice de una manera interesante la construcción del conocimiento. Nos dice que es una relación entre sujeto y objeto, y a partir de esta relación sujeto-sujeto no puede ser un sujeto externo, sino también puede ser uno mismo, a partir de una introspección que uno hace de sí mismo, puede ir generando. Entonces es una relación sujeto-sujeto. Bueno, entonces les pediría un poquito que vayamos profundizando en la lectura. Inicialmente, ¿qué es lo que hemos puesto? De Mario Bunge. El de Gessen es optativo, es un material complementario para los que deseen. Pero el de Gessen, el de Mario Bunge, les pediría que vayamos leyendo para hacer el fundamento de toda la investigación. La mayoría piensa que investigar es hacer una preguntita y en base a un instrumento hacer unas tablas de gráficas, y a partir de eso ya hemos generado una investigación. No, como estamos viendo, tiene una discusión teórica profunda al respecto. Bueno, sin más, nos veríamos el próximo sábado. Adelante. Muy buenas noches. Una consulta. Para la respuesta del foro, para la participación del foro, indica que tiene hora y espacio para la entrega. ¿Qué fecha está establecida como término de Ya, entonces, nuevamente aclaramos esto. Hemos cargado los materiales antes, una semana antes, pero esta semana no ha de valer, es decir, no es hasta este domingo. El foro y el trabajo, la evaluación de esta primera unidad es hasta el próximo domingo. Entonces, el próximo domingo sería 13. Sí, entonces el foro y la tarea se cierra el 13 y no se abre la próxima semana. Entonces, yo les pediría encarecidamente que podamos tomar y planificar nuestros tiempos en relación a estas dos tareitas. La primera tarea es ¿por qué es importante conocer la epistemología de la investigación, del conocimiento, de la ciencia?
Ay, ¿cómo surge esto? Y eso es a partir de lo que hemos ido hablando hoy día. Dos, es realizar, la evaluación es realizar un mapa de este contenido, de la lectura, ¿no? Entonces va a ayudar un poquito el video que les voy a pasar y las diapositivas. Y mi recomendación es que lo lean, ¿no? Es interesante esto. En lo particular a mí me llama bastante la atención el planteamiento de Mario. Sí, entonces es hasta el domingo. Pero no este domingo, no mañana, sino el próximo. ¿Sí? Adelante. Bueno, entonces, la unidad tiene durando de 7 a 13 y el 14 recién es la unidad 2, ¿verdad? Así es, exacto. Ya está, gracias. Sí, eso nos ha pedido el coordinador además, porque se siguen inscribiendo. Hay personas también que están recién un poquito integrándose al grupo y todo esto. El informe o trabajo final que se creó plan de trabajo, eso más o menos en qué va a consistir. Ah, bien que me ha hecho acuerdo, colega Ariel. Les tengo dos propuestas. Una primera propuesta es elaborar un perfil de investigación, ya sea de un enfoque cualitativo o cuantitativo, que vamos a ir desarrollando en las siguientes 3 unidades. El otro es que hagamos una evaluación de 10 preguntitas de selección múltiple, ¿no? Falso, verdadero, A, B, C, y tengan un tiempo para la respuesta. Pues, ¿cuál les parece mejor? ¿El perfil, licenciado? El perfil. Ya. ¿Hay alguien que quiera dar examen escrito? Con chanchullo van a tener, ¿no ves? Van a tener ahí el libro, las diapositivas, van a tener todo también, ¿no? También, ya. Entonces quedamos en el perfil. ¿Hay alguien que no? Hola, ¿sí? ¿Qué dijo? Listo, Nicanor, entonces el perfil, pues un perfilcito pequeñito, ¿no? Preguntas, científico doctor, también de acuerdo con las preguntas. Evaluación, sí. Licenciado, ¿no podría ser optativo? A ver. Evaluación, Sugiero evaluación, licenciado. Ya. Vamos a hacer lo siguiente, lo que la mayoría va a decidir. Voy a sacar un formulario, para que puedan decir cuál. La mayoría, ¿no? El examen, 10 preguntitas, falso, verdadero, características, qué es la ciencia, un poquito algunos conceptos que podamos sacar de esto y de lo que va a venir, tipos de investigación y esas cosas. Y ese mismo rato les va a dar la calificación. En cambio el perfil tengo que revisar, lleva un poquito de tiempo también, ¿no? Les va a servir también. Entiendo que van a hacer una monografía, ¿no? No vamos a hacer una investigación propiamente, porque es un diplomado, ¿no? Si fuese especialidad se pediría, o si fuese maestría, se pediría un trabajo de investigación, pero en este caso va a ser una monografía nomás, ¿no? Que es un trabajo teórico también. Listo, pues. Muy buenas noches. Si no habría alguna consulta o alguna pregunta. Más. Muy buenas noches. Mil disculpas, no me esto que de salirse de la red. Estoy
con un nuevo sistema. Hasta el próximo sábado. Listen por el sur sería mejor. Vamos a vamos a ver eso. Creo que el diplomado no tiene el pagado. Entonces vamos a tener que cortar 45 y esto es un poco engozoso, ¿no? Volver a entrar y todo esto. Pero veremos cómo podemos solucionar esto. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Para la formación técnica tecnológica sobre lo que estaba en relación a las modalidades. ¿Eso se va a abordar? Porque no veo que Sí, sí, en los módulos 3 y 4 van a llevar modalidades de graduación desde el punto de vista del modelo sociocomunitario productivo. Pero bueno, no tengo mucho conocimiento. Este primer módulo es Introducción a la Investigación. Hasta luego. Gracias, licenciada. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.